Lo prometido es deuda. Ahora sí vamos a ver con precisión cómo es que trabajan estos tipos de datos numéricos, cuál es el rango para que ahora sí podamos nosotros conocer cuándo ocupar uno u otro. Y una forma muy fácil de conocer los rangos es simplemente accediendo aquí a algo que ya está interno en Kotlin. Por ejemplo, aquí voy a poner val max es igual a, y en este caso estamos con byte punto, y ahí está, max value. Vamos a hacer clic aquí y después presionando la tecla control para Windows o en Macintosh cmd command, bueno, hacemos simplemente presión de esa tecla y cuando nos coloquemos encima con el mouse vamos a ver que cambia, se pone este icono de la manita y hacemos un clic, ¿vale? Eso nos va a llevar a la fuente y como puedes ver aquí dice que el valor máximo es igual a 127. De hecho lo voy a copiar, regreso. Por cierto, para regresar de una forma más rápida, en lugar de estar con el mouse, simplemente es con control tab, ok, y listo, regresas a la pestaña más reciente en la cual estabas trabajando. Si quieres regresar por ejemplo aquí a primitives, igual control tab y listo, puedes ir navegando. Bueno, entonces aquí vamos a documentar esto. Byte, aquí le voy a poner 127 y el valor mínimo menos 128, ok. De hecho lo voy a poner primero mejor para que quede muy claro. Así va el rango desde menos 128 hasta 127, ok. Podemos aplicar lo mismo para el resto, por ejemplo cambiar aquí por short, ok, y una vez más entramos, vale, y copiamos los datos. Entonces acá voy a poner el rango máximo y el mínimo, vale. Bien, así podemos ir con cada uno de los tipos, pero tampoco te quiero abrumar con esto. Entonces, con este sencillo truco ya puedes tú saber cuál es el rango para que realmente puedas ocupar un número con el tipo de dato específico. Pero vamos a ver cómo funciona esto realmente. Bueno, aquí tengo una pequeña tablita que hice, ¿vale? Y de hecho aquí están todos los tipos que hemos visto hasta ahora. El boolean, byte, short, int, long, float, double. Bueno, en la siguiente columna vamos a ver cuántos bits ocupan cada uno de ellos. Por ejemplo, el boolean solamente tiene un bit, donde vamos a ver que el valor es o 0 o 1, no hay más. Pero ya a partir del segundo, el byte, tenemos 8 bits. Y eso nos va a dar un rango de menos 128 hasta 127, como lo acabamos de ver acá, ¿ok? Bueno, pero realmente ¿cómo se llega a ese número? No está establecido simplemente porque sí, no. Esto funciona de una forma lógica. Para eso tengo esta segunda pestaña llamada byte, que tiene ese ejemplo precisamente del dato que es el más pequeño, y los demás funcionan igual, ¿ok? Solo que con más bits. Entonces exploremos este pequeño caso. Como te digo, tenemos 8 bits que están representados aquí arriba, ¿ok? Son 8 espacios donde podemos tener el valor de o 0 o 1 en cada uno de ellos, ¿ok? Pero muy importante, dentro de la informática debemos tener un sistema en el cual nosotros podamos diferenciar entre un número positivo y uno negativo, ya que no es lo mismo decir 1 a menos 1, ¿cierto? Bueno, entonces, por esa razón, el primer bit está asignado al signo y el 0 va a representar el número negativo, mientras que el 1 va a asignar el positivo. Ahora, vamos a empezar aquí desde el 0. A nivel de máquina, cuando él ve primero un 0, ya sabe que es positivo y después va a empezar a leer los números que están a la derecha, como en este caso, ¿ok? Que ya son 7 bits los disponibles. Cada bit tiene un valor. Aquí de hecho por eso puse esta segunda tablita, ¿vale? Comenzamos con el 1 y como ya saben vamos exponiendo por 2, hasta que llegamos al 64. Entonces, primero que todo, si todo está en 0,
pero tiene un 1 al principio, entonces significa que estamos aquí en el 0. Si pasamos al siguiente número, aquí sigue siendo positivo, pero ahora al final tenemos un 1, significa que entonces tiene el valor aquí 1. ¿Ok? Que es lo que tenemos acá. Y así podemos seguir. Si queremos el 2, tenemos que tener un 1 aquí. ¿Ok? Y el resto en 0. Seguimos con los positivos. El 3, por ejemplo, es sumar 1 y 2. Entonces por eso tenemos aquí 1, 1. Y el resto son ceros. ¿Ok? Así va funcionando hasta que llegamos al final, donde tenemos 127 como valor máximo. ¿Por qué? Bueno, si sumamos 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1, nos dará el resultado de 127. Y por el otro lado, cuando hablamos de los números negativos, déjenme hacer esto un poco más grande, ¿vale? Para que no juegue con el scroll. Y ahora sí continuamos. Cuando estamos en negativo, también vamos a ver que es lo mismo, todo en 0, pero el signo también está en 0, es un bit más que cuenta. Sin embargo, a diferencia de, digamos, los humanos, que para nosotros quizás estos dos casos serían un 0, porque da igual si decimos que es menos 0 o es más 0. Para nosotros sigue siendo el mismo valor. Pero a nivel de máquina, esto no es así. Tenemos que aprovechar todos los recursos al máximo. Por eso, aquí nosotros podemos decir que a partir de aquí, este ya cuenta como un menos 1. ¿Ok? Aunque todo esté en 0, vamos a anexar un menos 1 por el signo, que es el primer bit. Entonces, eso significa que cuando aquí tenemos un 1, ¿vale? Que tiene este valor, pero recuerden, el signo también cuenta. Entonces, 1 menos 1, menos 2. Y así sucesivamente, ¿vale? El menos 3 sería este, hasta que llegamos al final. Una vez más, todo en 1, por lo cual suma 127. Pero tenemos que poner el signo negativo, con lo cual tenemos el resultado de menos 128. Y justamente por eso es que acá tenemos lo mismo, por ejemplo, para short. Si puedes ver, es el mismo número, solamente con la diferencia de una unidad, porque el positivo ya cae dentro justamente de los valores que tenemos en esta parte, que comienzan con el signo 1, ¿vale? De igual forma te voy a compartir esta pequeña tabla por si tú la quieres tomar como referencia y analizarla más adelante detenidamente. Pero de esta forma tú puedes ver cómo rápidamente nosotros podemos tener una lógica y con la cual estos rangos que tenemos aquí no son al azar, sino que realmente responden a lo que está pasando a nivel de bits. Bueno, la misma lógica aplicaría para el resto, enteros, longs, pero lo que sí puede marcar una diferencia a la hora de interpretar son los decimales, que son estos últimos dos. Como puedes ver, tienen 32 y 64 bits respectivamente. Y estos son los valores mínimos y máximos que nos dan. También, por supuesto, los podemos sacar aquí. Digamos el double, que es el más grande, max value. Si entramos, nos va a llevar a este número, ¿ok? Que básicamente es lo que tenemos acá. De hecho, puedes copiar tú ese número y en algún convertidor como este, para la notación científica, podemos pegarlo y ver, digamos, el resultado real de lo que significaría eso. Pero quizás esto no es muy relevante para nosotros a la hora de hacer cálculos. De hecho, ya voy a cerrar este explorador, porque en lo que me quiero concentrar es en la tabla. Aquí para la parte de los decimales tengo estas columnas extras que dice decimales, los bits de exponente y bits significativos. ¿Qué significa esto? Bueno, la columna de decimales nos va a indicar cuántos números pueden haber como máximo, digamos en un rango de 6 y 7 decimales. Es decir, que aquí si yo comienzo a contar, observa, yo puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es el número máximo de decimales que voy a tener para hacer mis cálculos. Desde luego, si quiero un cálculo mucho más preciso, trabajar con números más grandes, debo de ocupar double, porque tiene entre 15 y 16 decimales. Y justamente también lo podemos contar aquí, y es exactamente lo mismo. Aquí vienen siendo 16 decimales. Ahora,
¿A qué se refiere lo de exponente y significativo? Bueno, para entender esto, tengo una última tablita que nos va a ayudar precisamente a que quede muy claro. Y puse como ejemplo a float porque tiene 32 bits. Y bueno, es un poco más fácil de comprender. ¿Vale? Entonces aquí tenemos el float. Se me había escondido parte del scroll. En fin, te decía. Aquí tenemos en total nosotros 32 bits. Aquí lo corté por supuesto para que cupiera, pero tú puedes ver, va del 1 al 23, que es lo que tenemos acá. 24 significativos, porque esto también va a incluir el signo que tenemos aquí. Entonces 1 más 23 son 24 significativos, ¿ok? Y el exponente son 8, ¿vale? Bueno, el exponente nos va a servir para calcular la potencia, a qué potencia vamos a elevarlo, ¿ok? Mientras que el significativo nos va a ayudar a realizar todos los cálculos numéricos y por supuesto el signo nos va a indicar si es positivo o negativo. Lo mismo pasaría con el table, solo que acá tenemos 11 bits de exponente, ¿vale? Para las potencias. Y por otro lado 53 bits significativos. Con esto ahora sí tú tienes una idea mucho más clara de qué tipo de dato declarar cuando trabajes con números, dependiendo de los rangos o también de la precisión a la hora de hacer cálculos que puedan llevar fracciones. Bien, vamos a terminar la clase. Yo aquí voy a documentar esto un poco más para que cada uno de ellos tenga también aquí el registro, y de esta forma, si también quieres descargar el proyecto completo y tenerlo como referencia, bueno, te voy a ahorrar un poco de trabajo justamente documentando todo eso. Esto con el fin de no alargar más la clase, ¿de acuerdo? Bueno, entonces nos despedimos. Este video es gracias a las aportaciones y a los miembros del canal. Ayúdanos a llegar a más personas. Comparte, comenta, dale like y suscríbete para que no te pierdas ningún video. Chao, chao.